vamos a hablar acerca de cómo responder a la voluntad de Dios. Amén. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17. Dice así: vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, Toda jactancia semejante es mala. Jactancia es como en inglés lo dice rejoicing, o sea, como presumir o regocijarse. Entonces todo este tipo de regocijo es malo. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno, escuche bien, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Pecado. Pecado. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de el cómo responder a la voluntad de Dios. ¿Estamos claros? ¿Cómo responder a la voluntad de Dios? Esta semana Dios ha estado tratando mucho de diferentes formas conmigo acerca de precisamente este tema, la voluntad de Dios. ¿Sabe qué es esa palabra voluntad? De acuerdo al Diccionario General de la Lengua Española, Vox, el diccionario Vox dice que la voluntad es simplemente, lo define como un deseo o una intención. Un deseo o una intención. Entonces, yo pregunto, ¿tendrá Dios una voluntad o un deseo o una intención para mi vida, para tu vida? ¿Tiene Dios una voluntad para tu vida? Pregúntese sinceramente. Olvídese de todos los problemas, de todos los afanes, de todo. Piense ahorita mismo en usted, no en su esposo, ni sus hijos, ni nada. ¿Tendrá Dios una voluntad para tu vida? Amén. ¿Está Dios interesado en los asuntos pequeños y grandes de tu vida? Pregúntese a sí mismo. ¿Qué? O simplemente nosotros decidimos lo que tenemos que hacer, lo que deberíamos de hacer. Pregúntese honestamente. Esta cuestión de cuál es la voluntad de Dios parece ser una de las más frecuentes y una de las más populares entre los hijos de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Muchos no saben qué hacer, están perdidos y están indecisos porque dicen que están esperando la voluntad de Dios. No saben cuál es la voluntad de Dios. Y el 90% de la voluntad de Dios se encuentra en este libro. Amén. Pero hoy vamos a tratar de cómo responder a la voluntad de Dios. La semana pasada hablamos acerca de la sabiduría de lo alto y la sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal se aplica de cuánta información nosotros tenemos en nuestra mente y hasta se clasifica si tienes bachillerato, maestría, doctorado, todo eso. La sabiduría de lo alto es aquella sabiduría que se demuestra a través de la conducta de cada uno de nosotros, cómo nos comportamos con nuestras esposas, cómo interactuamos con otras gentes, cómo es nuestra conducta con otras personas de la iglesia o fuera de la iglesia. Sabiduría de lo alto se demuestra a través de nuestra conducta. La conducta está basada en la obediencia. La obediencia está basada en las decisiones que tú y yo tomamos. El fondo de todas las decisiones que tú y yo tomamos para el cristiano, la motivación principal debería ser el obedecer al Señor en todo tiempo, no importando las consecuencias. ¿Me están siguiendo? Amén, gloria a Dios. Hay muchas calidades que definen a un cristiano genuino y verdadero.
Una de esas puede ser el amor de Dios, el arrepentimiento de los pecados, la humildad, devoción a la gloria de Dios, la oración, el amor por los otros. Estas son cualidades que demuestran que un cristiano es genuino, sí o no. La separación del mundo, la obediencia, el crecimiento espiritual, la madurez espiritual. Todas estas son cosas buenas que cada cristiano, cada hijo de Dios debería de tener. Pero la calidad más grande, más significativa, más importante que define si verdaderamente uno tiene una fe genuina y auténtica y real, es hacer la voluntad de Dios. Si alguien me pregunta así de pronto, ¿cómo vas a responder? ¿Cómo respondes tú a la voluntad de Dios? ¿Sabe qué yo le contestaría a esa persona? Yo respondo, sí, Señor, yo lo haré. Aun cuando Dios te dice que hagas algo irracional, algo que para ti no sé cómo es la palabra, it doesn't make sense, no tiene lógica. No importa cuál sea la voluntad de Dios, si tenga lógica o no tenga lógica absoluta. El cristiano debería de responder siempre, absolutamente siempre, sí, Señor, yo lo haré. Si tú nunca vives con tu mujer y nunca te has casado, la voluntad de Dios es, cásense. Y la respuesta debería de ser, sí, Señor, yo lo haré. Ahí sí, amén o no amén. Ouch o no ouch. Es la verdad. Absolutamente en todo deberíamos de responder, sí, Señor, yo lo haré. Amén. Salmos capítulo 40, versículo 8 dice, Dios mío, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 143, versículo 10, ¿cómo dice? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe en tierras de rectitud. Marcos capítulo 3, versículo 35, Jesús dijo, he aquí mi madre, mi padre, mi madre, mis hermanos y mis hermanas son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Amén. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios que está en los cielos. Juan capítulo 7, versículo 17, ¿cómo dice? Juan 7, 17 lo dice así. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo de mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Mateo